Cuatro los intervinientes. Aquí vamos a tener a Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també al mando conjunto de ciberespacio, para hablar al final del papel de los cuerpos policiales de la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen, la desinformación, la ciberguerra. Aquí seguramente en esta mesa saldrán temas de vulnerabilidades comunes, ataques en cadena, el uso de la inteligencia artificial en los fraudes. Y después, bueno, cómo colaboran estas instituciones, cómo colaboran estos cuerpos, cómo también deben colaborar con las empresas, con la ciudadanía para reforzar la seguridad nacional, seguridad europea. En fin, de todo eso hablarán seguro los ponentes. No sé si los tenemos ya microfonados, tenemos ya los últimos, falta uno, pero creo que puedo empezar por el primero, lo presento. És Cristian Borrella, és sergent dels Mossos d'Esquadra i és el primer dels intervinents. Qui es pot asseure en aquesta primera cadira? Aquesta d'aquí va bé. Gracias. Fantástico. También tenemos a Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, que es coronel de la Guardia Civil. Lo tenemos aquí en últimas conversaciones al coronel. También bienvenido, muchas gracias por participar. Y finalmente también completa esta mesa Enrique Pérez de Tena, es el responsable de la Oficina de Relaciones Institucionales del Mando Conjunto del Ciberespacio. Ya lo habéis escuchado hace unos minutos. Y ahora ya le tenemos delante también en el escenario. Y coordina esta mesa, la presenta Carles Flamarí, que és el CEO d'Apollo Cybersecurity, segur que el coneixeu ja. Davant, Carles, tot teu. Fins ara. Bueno, buenos días, muchas gracias. Con tanto policía militar seguro que no tendremos ningún ciberataque esta mañana. Eso nunca se sabe. Por un lado, quisiera presentar a Cristian Borrella, que és sargento del cos de Mossos d'Esquadra, tècnic superior d'aplicacions. Va entrar als Mossos d'Esquadra el 2005, es va incorporar a l'àrea tecnològica el 2008, el responsable de la unitat de ciberdefensa o ciberseguretat 2022 i és professor de la UB i de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Coronel Sotomayor, un hombre con una gran carrera. Bueno, al menos lo que pone aquí, lo que sé yo. Hace muchos años que está incorporado en la Benemérita. Ha estado en el Departamento de Cibercrimen de la UCO, en el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, en todo el grupo de ciberterrorismo de la UCO y actualmente desempeña el cargo de coronel jefe de la Unidad de Coordinación de la Ciberseguridad de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Guardia Civil. Qué largo esto, ¿no? Y por último, el comandante, capitán de fragata Enrique Pérez de Tena, actualmente desgraciadamente 3 días que se ha jubilado y por tanto no viene de uniforme, pero tiene una larga trayectoria en la Armada, más de 45 años, y actualmente lleva todas las relaciones institucionales de la GEMAT y del mando conjunto del ciberespacio. Correcto. Muchas gracias por venir. Yo creo que esta mañana estamos haciendo una serie de repasos de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de la tecnología, pero que al final la tecnología tiene que ver con lo que hacemos y tiene que ver con la defensa, con la ciberdefensa. Al final, el ciberespacio conviven la gente que hacemos negocio, que vivimos de esto, pero también los ciberdelincuentes. Y aquí hay 2 visiones, la policial, por tanto, para proteger a los ciudadanos, pero también la del Estado, para protegernos de los muy malos, que también están. Yo lanzaré algunas preguntas. Empezaremos un poco por la parte seguramente más policial. Cristian, ¿cómo ves el papel de los cuerpos policiales en la protección de la ciudadanía? ¿Qué les hemos de pedir a los ciudadanos? ¿Qué podéis hacer vosotros por ellos? Primero de todo, excusar a la inspectora Marta Novelle, que es la RSI del Cuerpo Policial de Mossos d'Esquadra, porque tenía que estar ella aquí hoy sentada haciendo un poquito integración también de la mujer aquí en cuerpos policiales y que es la que lidera la ciberseguridad en nuestro cuerpo, pero por un tema personal le ha sido imposible venir y la sustituyo yo.
Dicho esto, bueno, ¿qué tenemos que pedir? En nuestro caso, el Cuerpo Policial, Mossos d'Esquadra, nos hemos ido centrando a lo largo del tiempo en el posincidente, en el posdelito, en investigar todos los ciberdelitos. Actualmente estamos hablando de más de 80.000 ciberdenuncias o denuncias de estafa en el 2024. Como comprenderán, pues son unas cifras escandalosamente bestias, sin tener que hablar de toda la cifra negra que conlleva que todos aquellos delitos de estafa que la ciudadanía no denuncia por X motivos. Y esto, la lacra de la ciberestafa, de que cualquiera se apunta a hacer un bizum inverso para llevarse unos 50 euros, unos 60, que después a lo mejor una persona no denuncia a un ciudadano, no podemos hacerlo, no podemos frenarlo solo desde la investigación, desde el conocimiento del delito y la investigación. Por lo dicho, ¿no? Hay datos de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad que el 80% de estos delitos no se denuncian. Por lo tanto, toda la inteligencia de aquello que no se denuncia, ¿no? Anteriormente se decía, las empresas tienen que comunicarlo, el ciudadano tendría que denunciarlo. También es verdad que no es fácil, al final es tiempo de las personas y al final se pondera. Creo que tenemos que dar un vuelco a todo esto, tenemos que investigar los ciberdelitos, evidentemente, no faltaría otra, para eso somos un cuerpo policial. Pero con esta inteligencia que podemos llegar a hacer sobre los ciberdelitos, tenemos que avisar al ciudadano sobre campañas de smishing, de phishing, de vishing, de cualquier ciberdelito que se esté cometiendo en ese momento, para que este ciudadano se pueda poner en alerta y si le llega un SMS, por ejemplo, de correos a la agencia tributaria, que son los típicos que van llegando, y aquí ya INCIBE también hace mucha faena y muy buen trabajo para prevenir posibles ataques, tenemos que avanzarnos y por nuestros medios de comunicación informar a la ciudadanía para evitar eso justamente, que puedan caer. No solo centrarnos en el posincidente, como decía, sino adelantarnos a ello y facilitar, sobre todo, cuando una persona, un ciudadano ha sido estafado, lo que no puede ser es coja ahora, vaya a una comisaría a denunciar. Esto hay, en el pleno siglo XXI, esto hay que darle una vuelta y nosotros estamos en ello dándole una vuelta. Coronel, ¿qué hay detrás de los ciberdelincuentes? ¿Qué hay detrás de los ciberdelincuentes? ¿Me haces unas preguntas? Carles, muchas gracias por invitarme a tu mesa, pero vaya preguntas. Bueno, a ver, que lo que estamos viendo, que es un poco lo que decías, está creciendo muchísimo, sigue creciendo. Es verdad que, fijaros, el año pasado hubo un decremento, es curioso, porque hemos estado creciendo un 20, un 30% cada año y el año pasado se pudo mitigar el número de denuncias recogidas en un 1,4%, me parece, ¿no? Que ha sido. Pero hay mucha gente que dice que es porque la ciudadanía se ha cansado de ir a denunciar, ¿vale? Y esperar 2 horas para que le recojan la denuncia. Correcto. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, desde Guardia Civil, no sé si saben que hubo una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde nos obliga a las administraciones públicas, en este caso a los cuerpos de policía, que tengamos la capacidad de recoger denuncias de forma telemática. Y hemos empezado los primeros en recoger denuncias telemáticas, ya las recogemos, eso significa que ya se puede presentar una denuncia sin necesidad de ir a un acuartelamiento ni a una comisaría, en ningún proceso, o sea, ya directamente el ciudadano ya puede presentar la denuncia a través de la página web de la Guardia Civil y pues estamos viendo que el tanto por ciento de noticias, por ejemplo, de denuncias que estamos recogiendo, por ejemplo, vinculados con cargos indebidos en cuentas corrientes, pues es casi el número 1 de todos los hechos delictivos que estamos recogiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que delincuencia es muy variada. Vale, yo creo que ya no podemos hablar ni de ciberdelincuencia como tal, igual que no podemos hablar de ciberseguridad como tal. La ciberseguridad se ha especializado tanto en distintos campos que ya no puedes buscar una formación única en materia de ciberseguridad. ¿Vale? Tienes que tener gente formada en ciberinteligencia, tienes que tener gente formada en threat hunting,
tienes que tener gente formada en forense, pero ya no solo en forense de red, en forense de dispositivos, ¿vale? Es que está creciendo mucho y en el ámbito de la delincuencia, claro, ya no puedes hablar, deberíamos de hablar de una delincuencia común, deberíamos de hablar de grupos de delincuencia grave y deberíamos de hablar de crimen organizado vinculado al cibercrimen, porque es muy diferente y hay que atacarlo de forma muy diferente. Podemos trabajarnos la delincuencia común, que son principalmente muy vinculados a mulas, muy vinculados a pequeños delitos de estafa, pero esos señores luego se organizan, hacen cosas ya más graves y ya no digo nada todo lo que es el cibercrimen organizado, que tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes de grupos organizados en la cultura de los países del este, donde tenemos grupos organizados. Creo que en la charla anterior que hablaba de IA, pero me perdí una parte de la charla que creo que hablabais, yo tengo ya compañeros míos que han visto que se han intervenido ya servidores de los grupos de hacking vinculados con los ataques de Ransom, como los tíos tienen ahí montados sus canales de chat, lógicamente, y cómo los tíos en tiempo real se han visto las conversaciones de cómo los tíos interactúan con IA para generar ransom en tiempo real sin tener ni idea, tener 4 conocimientos y tirar de IA para hacer el código del ransom para hacer ataques muy dirigidos. ¿Por qué hay ataques muy dirigidos? Porque ese es otro de los problemas que hemos hablado antes, que hablaba yo antes con Eva, porque no somos, y también en la charla que he escuchado de IA, que sí que decía una de las ponentes, ¿no?, que yo quiero controlar mis datos, ¿vale?, y quiero tener un control sobre mis datos, y quiero saber cómo manejan mis datos las empresas, tenemos que ser conscientes que la gran mayoría de las empresas han sido hackeadas y todos nuestros datos están ya en poder de los malos, ¿vale? Pero todos, es que todas han sido hackeadas. La información de todos los principales bancos españoles e internacionales, de las operadoras de proveedoras de electricidad, de todo tipo. Nuestra información ya, nosotros ya no la podemos controlar, ¿vale? Y no solamente eso, sino que, volviendo un poco también a la charla con la IA, que lo hablábamos antes, toda esa información se está utilizando para entrenar a las IAs, ¿vale? Esa información que se nos ha escapado de todos nosotros, ¿vale? Porque toda la información está, dónde vivimos, dónde vamos, movimientos de tarjetas, consumos eléctricos, toda esa información ya se ha escapado de nuestro poder y del poder de las empresas, ¿vale? Y claro, eso de alguna forma es un poco que estamos echando gasolina a la hoguera, ¿vale? ¿Por qué? Pues es un poco la famosa directiva NIS y la obligatoriedad que tenemos de intentar que las empresas denuncien y que el ciudadano denuncie, porque es la única forma que tendrá el Estado y la política de decir, oye, aquí tengo un problema y necesito dedicar más recursos, ¿vale?, para perseguir estos riesgos que son cada vez más crecientes, ¿no? Pues es un poco, en resumen, todo el tema. Cuando hablamos de ciberseguridad, cuidado, tenemos que hablar de muchas cosas, hay que especializar a la gente en muchos temas. Cuando hablamos de delincuencia, no hablamos de delincuencia, hay muchos ámbitos de delincuencia. Por ejemplo, y tal, ¿no?, uno de los problemas que hay a día de hoy muy graves son los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos en el uso de las tecnologías, que cada vez son mayores los riesgos a los que se enfrentan. ¿Eso es ciberseguridad? No es ciberseguridad, ¿vale? Pero claro, ahí tienes ahora mismo una de las próximas directivas que se está discutiendo a nivel de la Unión Europea, que nos va a afectar a todos, ¿vale? Es qué mecanismos vamos a autorizar para romper el cifrado en las comunicaciones para poder proteger a nuestros hijos, ¿vale? En los países del norte son muy centrados en la protección de la intimidad, y los países más del arco mediterráneo, Francia, España, Italia e incluso Alemania juega un doble papel, estamos más centrados en proteger al ciudadano, ¿no? Y queremos mecanismos que nos ayuden, porque todas las comunicaciones y todos los usos
de las tecnologías vienen cifradas y no tenemos herramientas para poder entrar ahí y poder, en el caso de los menores, la nueva directiva de protección del menor, pues no tenemos esas herramientas, ¿no? Por eso digo que lo único que digo es que al final lo que intento decir que esto no es la ciberseguridad y monto una carrera de seguridad, porque esto ya es tan complejo que las cosas no son tan fáciles de tratar, ¿vale? Desde el punto de vista policial, ¿cómo veis la protección que tiene tanto las personas como las empresas? ¿Cuál es vuestra percepción? Pues mire, la protección que tienen las empresas y el ciudadano pues es muy baja, ¿vale? Muchas veces es muy baja, ¿vale? Yo le digo, muchas veces cuando vamos a estas charlas, sí que reconozco, por ejemplo, que el sector ciberseguridad en España es de los mejores. Tenemos unas empresas fantásticas con grandes recursos, pero esto pasa como cuando yo empecé en el año 98, lo mismo que pasaba con la seguridad privada, que las empresas contrataban para poner el agente de seguridad privada para el control de entradas y se olvidaban del resto de los riesgos que en el mundo de la seguridad física, porque no era un gasto y no lo veían como algo que generara negocio, ¿no? Pues en muchos de los incidentes en los que hemos trabajado, pues nos hemos encontrado eso, ¿vale? Y ya solo, y para acabar, ¿vale? Hace poco organicé yo un evento parecido con los jefes de unidades de cibercrimen de Latinoamérica y hablábamos de cómo gestionaban las empresas los incidentes, ¿no? Y traje a 4 o 5 personas de grandes empresas y grandes conocedores y me decían, mira, Juan, te voy a decir, claro, cuando hay un incidente, mira, lo han dicho en la charla anterior, primer problema son los accionistas, por lo tanto, hay un informe para contentar a los accionistas del incidente, ¿vale? Luego está el segundo informe, que es el que se protegen los de TIC, ¿vale? Para no reconocer que no tenían bien organizado el sistema. El tercer informe es para la Agencia Española de Protección de Datos. Y el cuarto informe o quinto es el vuestro. O sea, yo he recibido informes, lógicamente, para eso sirven muchas veces este tipo de reuniones, para que abramos esa confianza, para que consigamos esa confianza entre nosotros como cuerpos de policía y las empresas privadas, ¿no? Y yo he tenido incidentes donde la empresa privada me ha adelantado parte de los informes de los forenses y de la resolución del incidente, y cuando el delegado ha venido a presentarme la noticia, venía sesgado y faltaba el 80% de la información. Y cuando he hablado con ellos me dice, mira, Juan, esto es lo que tú tienes que saber. ¿Vale? Pues eso es un poco a tu contestación, a lo que preguntabas. Sí, supongo que la gran empresa tiene mucha concienciación del tema de ciberseguridad, porque al final ha ido apareciendo, ¿no?, la posición de los CISOs, de los responsables de seguridad de la información, pero este país se mueve por pequeña y mediana empresa y al final, anteriormente lo decíamos, las pymes, pues el tema de ciberseguridad, ya sea por desconocimiento o por X, no es una prioridad en el negocio de la pyme. En el ciudadano es lo mismo. Yo mismo he estado con compañeros en los que me decían, utiliza esta aplicación. Digo, pero ¿habéis leído lo que hace esta aplicación con vuestros datos? Pero a mí me da igual que hagan lo que quieran con mis datos. Esa concienciación de, a lo mejor porque vengo de un pasado más tecnológico, de la parte de inteligencia, de mis datos son mis datos y si alguien los quiere, tengo que saber para qué los quiere. Esto no pasa en la ciudadanía. ¿Cuánta gente se instala TikTok o cualquier otra aplicación y no se lee qué van a hacer con sus datos personales? El algoritmo de todas estas aplicaciones está pensado casualmente para ofrecer aquello que estamos buscando nosotros. ¿Y cómo lo aprenden? Lo aprenden en nuestra interacción directamente. Entonces, sí que es verdad que es lo que decíamos, ¿no? Al final se va buscando aquello lo gratis, lo fácil, lo asequible, que no siempre es lo mejor o casi nunca es lo mejor, y se deja un segundo término pues el tema de ciberseguridad. Habían datos de INCIBE que cuando se recibe un ataque, de cada 10 empresas pymes que reciben un ataque, 6 no levantan cabeza, o sea, se tienen que acabar disolviendo la empresa. O sea, es un caso que es complejo, que como dice el coronel, la ciberseguridad ya no es solo
el proteger la propia entidad, como hacemos nosotros desde nuestra unidad, si no es esto, es concienciar. Tenemos que incorporar gente con talento, como decíamos antes, no solo ingenieros informáticos y de telecomunicaciones, sino necesitamos sociólogos, necesitamos criminólogos para que hagan estudios, esos estudios que tanto faltan de el saber qué mueve a estos cibercriminales, porque podemos decir, sí, el dinero, pero hay algo más detrás de eso. A lo mejor es el egocentrismo, el sentirse ellos por encima de todo, porque en muchos casos lo vemos, ¿no? En algún caso de que cometen el ciberdelito y después empiezan a difundirlo alegremente, que es lo que he hecho. Alcasé, que es uno de ellos, por decir un nombre así al azar, que por canales de YouTube decía alegremente lo que había hecho. Pues eso es un delito. Se decía también en la mesa anterior, ¿no? Lo decía Eva, las empresas que pagan a los cibercriminales, porque se dice así, son cibercriminales, por el rescate de sus datos, están colaborando con el cibercrimen. Nosotros, cuando tenemos conocimiento desde nuestro cuerpo que una empresa ha sido atacada por ransomware y encima ha pagado, lo ponemos en conocimiento de la judicatura. Hay que tener en cuenta, ¿los datos son importantes? Sí, pero a lo mejor hay que prevenir anteriormente. Tuve un caso yo que di una charla en una empresa que había sufrido, no voy a decir nombres ni si es grande o pequeña, sufrió un ataque de ransomware y yo les aconsejé hacia dónde tenían que ir, cuál es la ruta más o menos que nosotros vemos claramente para que una empresa, pues oye, ha recibido, pues intenta poner barreras para que no te vuelva a pasar. La lectura que hizo el CEO fue, bueno, si ya nos han dado, no nos volverán a dar. O sea, al final esa mañana que yo intenté transmitir desde nuestro cuerpo policial pues todo ese peligro de la cibercriminalidad, de los ransomware, que ellos habían sufrido incluso, que habían puesto en jaque su empresa, el resumen fue, ya está, no nos van a dar más. Cuando los cibercriminales... Y lo hicieron. Seguramente les darán, aún no les han dado, pero seguramente les darán. Directamente apuntados en la lista de Paganini. Ahí O está. sea, dentro de 3 meses le vuelvo a dar porque este paga. O sea, Ahí vamos, está. Hombre, También esto hay que podemos allá. saberlo. O sea, quien paga, pues este es buen pagador, este no negocia, este Correcto. negocia un poco pero acaba pagando. Al final los cibercriminales colaboran entre ellos y lo bueno que tienen es que no tienen que cumplir leyes. No como nosotros, tenemos que cumplir la ANIS 2, DORA, si es el caso, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera. Los cibercriminales es adelante. O sea, pueden hacer lo que quieran, no tienen que dar, no tienen que explicar que han vulnerado una ley o no, simplemente es que no los cojamos. Y con una vez que nos entren, si nosotros estamos haciendo nuestro equipo de Blue Team, solo que entren una vez, ya hemos perdido. Comandante, ¿cómo funciona la colaboración del Mando Conjunto de Ciberespacio y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Lo tengo que decir la verdad? Bueno, estamos solitos, Vale. no nos oye nadie. Tengo que decir la verdad y la voy a decir. Es excelente. De hecho, Guardia Civil y Policía Nacional enviaron cada uno de los dos cuerpos un oficial de enlace al Mando Conjunto de Ciberespacio pensando que iba a estar pues, bebiendo cerveza y tal. Y son uno más, ¿vale? En concreto tenemos 2 guardias civiles y un policía nacional que son uno más del equipo del Mando Conjunto de Ciberespacio. De tomar cervezas muy de vez en cuando. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en la dark web y encontramos algo que es pornografía infantil, oye, llama a tus colegas y que miren ahí. Y viceversa, cuando policía o guardia civil en el desarrollo de sus funciones, etcétera, encuentran algo que afecta a la seguridad nacional, llaman a su enlace en el mando y le dicen, chicos, mirad ahí. Y nosotros ya lo derivamos al Departamento de Seguridad Nacional, a INCIBE, a CCN, dependiendo de lo que sea. Así que, de verdad, es muy buena. Y no es por hacerle la pelota, ¿eh? Y otra cosa, comandante, estamos viendo bueno, que pasan muchas cosas, drones que vuelan por Bruselas, una guerra híbrida, situaciones de violencia en muchos países que van ligadas a la ciberseguridad. ¿Esto es ciberdelincuencia? ¿Estos ataques híbridos? ¿Esto es ciberguerra? ¿Dónde estamos en estos momentos? Estamos en la Tierra. Vamos a ver,
Como nosotros concebimos al ser humano, ya el ser humano no es lo que yo estoy viendo aquí. Todos ustedes son seres híbridos. Todos. Ustedes son ese señor que veo, que está medio sonriendo, más sus identidades digitales. Todas sus identidades digitales. Les tengo que recordar que una simple dirección de correo, eso es una identidad digital, ¿vale? ¿Y por qué son seres híbridos? Porque cualquier cosa que hacen en la vida real va a tener efecto en el mundo digital y viceversa. Cualquier cosa que pase en el mundo digital va a tener efecto en el mundo real. Ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la realidad. Así que ya no solo somos personas híbridas. Dicho esto, ¿cuál era la pregunta? ¿Que se me ha olvidado? Sí, que si estamos en qué guerra. Yo no lo he dicho eso, digo, Yo sí. ¿en qué situación estamos? Yo sí. ¿Estamos en guerra? Vamos a ver. Antiguamente se estaba en paz o se estaba en guerra, ¿no? Y había una serie de peldaños intermedios que nos enfadábamos mucho, llegábamos, crisis, tal, y al final te declaro la guerra. Eso ya no existe. Ya. Lo de Ucrania no es una guerra, lo de Gaza no es una guerra, lo de Uganda no es una guerra. Aquí nada es una guerra, pero la gente muere. Entonces, ¿por qué? Has nombrado un concepto que se llama guerra híbrida. La mayoría de la gente lo dice así sin tener ni idea de qué es guerra híbrida. Guerra híbrida es utilizar medios no convencionales. Es decir, yo quiero asustar a Juan, al coronel, y le mando un carro de combate a la puerta de su casa. Método convencional, ¿vale? Pero ahora puedo meterme en el grupo de sus colegas de WhatsApp y sus colegas de WhatsApp le hacen bullying o lo que contra le hagan y entonces le separan. No es un método convencional, pertenece a esa guerra híbrida. Y si eso lo sumamos a que ya no estamos ni en paz ni en guerra, sino estamos en una burbuja que la llamamos la zona gris. De hecho, los del mando conjunto llevamos la boina gris por eso, porque es nuestro ámbito. Ahí nos estamos moviendo todos los días. Y respondo, sí, estamos en guerra con minúsculas, constante y continuamente. ¿Por qué? Porque quieren saber y quieren entrar en nuestros sistemas o quieren utilizarnos a nosotros para, a través de nuestros sistemas, entrar en su sistema o entrar en el sistema de una empresa que colabora con nosotros y viceversa. Entran a través de esa empresa que colabora con nosotros para conseguir entrar. Y es serio. Y además, habéis dicho en varias mesas redondas una cosa, que es que la IA y tal y cual y no sé qué. A ver, el problema con dar gratuitamente todos los datos es que hay personas, voy a decir estados, pero me quedo en personas, no he dicho estados, iba a decir, pero no lo he dicho, que asimilan toda esa cantidad de información. De hecho, si se dan cuenta, toda la nube, ¿dónde está? Hay un presidente que tiene un flequillo rubio, ¿no? Pues casi todos los CPDs de datos, todas las empresas están allí. La alternativa es irme al otro lado del mundo, también amarillo. O sea, estamos entre dos amarillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de quién o a quién vendo mi alma, a quién vendo mis datos, es mi decisión, pero voy a vender mi alma, ¿a unos o a otros? Y esos dueños de los datos, esas grandes corporaciones, son realmente las que tienen el poder. Ellos son los que deciden Rusia mala, Ucrania buena. O al revés. Ellos son realmente los que lo deciden. Como ahora ya puedo ser políticamente incorrecto, por eso lo estoy exponiendo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, como tienen nuestros datos, como saben todo de nosotros mucho mejor que nosotros mismos, eso les permite que, si quieren acceder al mando conjunto de ciberespacio, de mí me van a crear un perfil que van a detectar mi vulnerabilidad. Es decir, qué precio voy a ser capaz de pagar. Y cada uno de ustedes tiene el suyo. Uno será la hipoteca, otro será una pistola apuntando a su mujer, otro será que le pongan un BMW en la puerta. Todos tenemos un precio que estamos dispuestos a pagar. Con esa inteligencia se hace esa planificación y se dirige el ciberataque. Y a mí me van a atentar con lo que ellos creen que va a ser mi vulnerabilidad. Una cerveza, por ejemplo. Mira. Entonces yo voy a pagar, voy a dar mis credenciales y a partir de ahí ya les he abierto la puerta. 95% de los ataques exitosos son a causa del ser humano. Y eso es una certeza. Me quedo ahí.
y para los tres, ¿qué sectores creéis que son los más atacados, los más apetitosos desde el punto de vista o de los ciberdelincuentes o de la ciberestrategia o de la geopolítica actual? ¿Que se mezcla o no? Lo dejo muy abierto a vuestra consideración. Enrique, venga, que tú sabes más. Vale. No, de geopolítica está claro. O sea, el sistema de bloques, el sistema de la Guerra Fría, yo no soy experto en geopolítica, pero está claro que hay un presidente en Rusia o un dictador, llámenle como quieran, que tiene su visión y, en consecuencia, quiere volver a la idea de la gran madre Rusia y todo vale. Me voy a China y China pues son personas que tienen sus planes a 100 años vista, no a 3 días como nosotros o a 4 años con las elecciones. Ellos lo que hacen hoy, los frutos los van a recoger dentro de un siglo y van poquito a poquito. O sea, es lo típico eso que dicen, ¿no? Que los rusos te ponen una bomba y los chinos te ponen una tienda. Pues son diversas maneras de hacer geopolítica, ¿de acuerdo? Cada uno en su tempo. Y luego aparecemos los españoles. Los españoles somos muy buenos en ciberseguridad, pero ni sabemos vendernos, ni sabemos coordinarnos y estamos pendientes de otra serie de cosas, a mi entender, que no deberían, en lugar de centrarnos en lo importante, que es proteger lo que somos, proteger nuestros valores, proteger nuestra democracia. Es decir, poder ir a tomarme una cerveza cuando acabemos tranquilamente, que es lo que creo que a todos nosotros realmente nos preocupa. Pero hay otra gente a la que les ocupa otras cosas. Y ya no me meto más charcos. No me preguntes más, por favor. Bueno, queda charco para hablar. Ya solo con escuchar a Enrique. ¿Pero qué sectores creéis que son los más apetitosos? A ver, depende, mira. Con todos estos problemas de la geopolítica, ¿vale? Hay países donde la cultura de la organización criminal está muy arraigada y uno de los países era Ucrania. Ucrania era un país que tenía una delincuencia, grupos delincuenciales muy, muy metidos, estructurados en la sociedad. Y muchos vinieron con la guerra, acordaros, el Ramson Lockbit fue cuando se pelearon y hicieron público y vimos ya las estructuras de forma más objetiva. Vale, muchos de ellos vinieron a España, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, llegamos a detectar, entre otros, en un servicio detuvimos a uno en Valencia, que además trabajaba con otro en Los Ángeles. Vale, pues estos dos, entre otras cosas, tenían en las Seychelles, tenían 111, me parece que eran, o 115 servidores escaneando Internet a saco, y ellos reconocían que tardaban un mes más o menos en escanear lo que iban buscando vulnerabilidades de las que se iban publicando. Y así como detectaban alguna, ya montaban la operación, ¿vale? Y los tíos trabajaban con 5 o 6 familias de Ramson y ganaban un montón de dinero. Ellos no sabían la cantidad de dinero que tenían. Lo curioso del tema, ahí entramos en otro tema muy, muy curioso, también es que, como digo yo, ahora entramos en otra faceta de la guerra, de la guerra policial, porque entramos en el domicilio de esta persona ahí en Valencia, perdón, y claro, a día de hoy, ya no hablo de la delincuencia básica, común, ni la delincuencia grave, sino ya los grupos de cibercrimen más organizados como este tío. Participaba, ¿vale? Todo lo tienen a base de servidores privados, por todos los lados. ¿Dónde están a día de la gran mayoría de ellos la infraestructura? En Rusia. Casi todos. ¿Por qué? Pues porque nos pasó una cosa. Entramos en el domicilio, lógicamente la entrada tiene que ser muy rápida para que el tío le sorprendamos, lo retiramos de los terminales y ahora nos toca tomar el control de todos los servicios que tiene en cloud que tiene la persona. Claro, como no trabaja solo, estaba en ese momento conectado con un montón de gente. Y delante nuestro teníamos el Excel con todas las víctimas que tenía el grupo, con todas las víctimas de Ramson, con todos los detalles y tal. En Google, además, en el Excel de Google. En 2 segundos se enteraron que habíamos entrado,
¿vale? Y nos lo quitaron Desapareció. rápidamente. Entonces, pues nada, empezamos a detectar las máquinas virtuales, entramos dentro, nos hicimos con los privilegios de administración, echamos a todos los usuarios y fuimos uno por uno, pero en un momento dado nos echaron a nosotros y volvieron ellos a tomar el control. ¿Por qué? Pues porque era un proveedor ruso y había otro del grupo que estaba en contacto con el proveedor ruso a través de Telegram diciéndole, oye, tenemos un problema, nos han quitado, las policías en España nos han quitado el control, devuélvenoslo. Y los rusos echaban, la empresa esta rusa, echaba al tipo A la policía. y entraban ellos otra vez con privilegio de administración y nos borraban todos los registros. Eso, para luchar contra el crimen organizado, es a día de hoy lo más importante, ¿vale? Como anécdota diré que en otra operación pues fuimos con la infantería, ¿vale? Dijimos, hostia, estos tíos son muy malos y tenemos que entrar muy rápido, ¿vale? Y contamos, la Guardia Civil tiene una unidad de intervención muy buena, poco conocida, pero puede que sea la mejor, que es la WEI. Entonces llegamos al domicilio, era un edificio de empresarial con distintos estudios y la puerta súper blindada, pero súper blindada, ¿vale? Entonces llegaron el personal nuestro y con un explosivo muy especial, ¿vale? Hicieron el estudio de la puerta y tal y pusieron un explosivo de última generación, que en la puerta blindada lo que hizo fue doblarla sobre el eje central y así los eslabones se quitaban y entrábamos, ¿vale? Y pusieron el explosivo y ¡pam! Va la puerta, pero un blindaje tremendo, ¡pam! Y entramos corriendo y tal. Pero lo que no contábamos es que aquí en España la caja de fusibles está detrás de la puerta. Así que se nos fueron los fusibles y toda la operación. Pero, sí, vamos aprendiendo poco a poco. Pero, oye, no hay mal que por bien no venga. Del golpe que les dimos y del impacto que les dimos a los tíos, estaban tan impactados y tan fuera de sí, que luego colaboraron con nosotros en todo, dándonos credenciales, tal, sí. Ah, porque les acojonaste. Sí, les acojonamos, sí. Para que vean. Y a partir de ahí, claro, volvemos otra vez a lo mismo. Toda la infraestructura estaba en cloud, todo está en cloud, muchos están fuera de los controles legales, claro. Tendríamos que hablar, como digo, que todo es muy complejo, no complejo, yo no le diría complejidad, pero sí hay muchos factores a los que hay que analizar. Entonces, entramos entonces en el Convenio de Budapest, que es el principal instrumento legal que tenemos para el intercambio de información y para pedir colaboración con otros países, ¿vale? Y entra la geopolítica y dice, oye, el Convenio de Budapest está facilitando el intercambio de información y la colaboración de todos los países, pero los países que somos como China y como Rusia, que nuestro principal riesgo es la desinformación, no nos permite el utilizar ese tipo de instrumentos para esa colaboración entre los países. Entonces se fueron a Naciones Unidas y consiguieron que Naciones Unidas elaborara un nuevo convenio contra la ciberdelincuencia que se aprobó en agosto del año pasado. Y ellos forzaron la máquina para que se incluyera como delitos, pues eso, la desinformación, ¿vale? O la limitación de la libertad de expresión en el ámbito político y que permitiera que un Navalny de turno que estuviera en contra del poder establecido en esos países y que residiera en terceros países y utilizara las tecnologías para impactar con los ciudadanos, pues que pudieran dar órdenes de bloqueo de ese tipo de contenidos y preservaciones y tal. Pero Naciones Unidas finalmente no se acordó el incluir en el nuevo convenio, pero sí que aportó, por ejemplo, en el Convenio de Budapest existen los 4 ámbitos delincuenciales, que son los ciberataques, la pornografía infantil y los fraudes, y el Convenio de Budapest hablaba también un poco de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual deja de entrar en el marco de los ciberdelitos y entra un nuevo ámbito delictivo que es muy importante, que es la intimidad. Los delitos contra la intimidad, y se le da un reconocimiento especial a los menores, a los delitos que sufren también los menores y una protección adicional. Y en pocos meses ya va a haber una firma conjunta y tenemos un nuevo instrumento para eso, para que yo pueda pedirle a Alemania
y eso es muy importante a nivel empresarial, o sea, a nivel policial tenemos la capacidad de que si una empresa es víctima y ha sufrido una filtración, tenemos capacidad de solicitar el bloqueo y la preservación de las evidencias, ¿vale? Que después tenemos que buscar fórmulas para intercambiar con la empresa para que vea la empresa también cómo fue la brecha, ¿vale? Y ya solo para acabar lo que él decía Alcasé. A otro que detuvimos cercano al Casé nos dijo una frase que también suelo utilizar. No sabéis el valor que tiene y lo poco que le dais importancia a la filtración de credenciales. ¿Vale? Ya te digo. Es un poco el error humano y por donde ¿vale? Que le sacan un partido tremendo para todas estas cosas. Carlas, preguntabas a qué sector se centran, bajo nuestro punto de vista, se centra en el sector dinero. O sea, donde haya dinero y donde haya facilidad de ataque, por eso hacen todos estos escaneos a nivel mundial, es donde van a ir a atacar. Es decir, no van a ir a por 4 duros a una empresa que está súper securizada. O sea, lo que el cibercriminal lo que busca es lucrarse, como el bien es conocido. Entonces, si hay lucro y posible lucro y encima no hay suficientes barreras protectoras de ciberseguridad, eso es una alarma que ellos van a ir. O sea, al menos al final es la matriz clara de riesgo de 4x4. O sea, si yo tengo más probabilidad de victoria y con poco esfuerzo, pues ataco, dinero fácil y vamos haciendo. O sea, son cibercriminales, no se van a liar a atacar según qué empresa que está todo el procedimiento, tienen toda la infraestructura on-premise, que está súper securizada, pues se van a ir a lo mejor aprovechando la cadena de suministro, a alguna empresa colaboradora suya que se ha ido a la nube, que no tiene tanta inversión, pero que colabora con esa empresa principal. Totalmente. Totalmente. Al final, la cadena de suministro tenemos que tenerla en cuenta, sobre todo empresas, porque al final yo puedo securizar mi empresa a tope con toda la última tecnología, los firewalls de última generación, no me voy a la nube, me quedo en on-premise, habría que abrir un debate si es más seguro una cosa que otra, pero después estoy colaborando con una empresa que no le estoy exigiendo absolutamente nada y que es un chiringuito, entre comillas, y con todos los respetos. O sea, al final tenemos que saber con qué empresas colaboramos, tenemos que saber qué implica la ciberseguridad en esa empresa colaboradora. Si no nos puede pasar cosas, pues como el bien es conocido Globo, por ejemplo, que le atacaron mediante el ataque a un restaurante y se metieron en los servidores de Globo. Totalmente. Haciendo filtración de información de Globo. En ningún caso salió que sabía qué restaurante había sido el afectado. O sea, al final ahí quien pierde la imagen delante de toda la ciudadanía es Globo. No es el restaurante X de la calle tal que se dedicaba a hacer durums, por ejemplo. ¿Vale? Entonces eso como empresarios pues está muy claro, nosotros siempre lo decimos, la cadena de suministro tiene que estar muy controlada, nuestros proveedores, nos juntamos al final en diferentes foros con CISOs y ellos lo tienen muy claro, o sea, ya puede haber un análisis estratégico por parte del CFO de que tienen que colaborar con tal empresa. Pero si el CISO acaba diciendo esa empresa es un riesgo claro hacia la seguridad de la empresa que estoy gobernando, pues hay que intentar buscar alternativas. Y es lo que nosotros decimos, el cibercriminal busca el dinero y ya está. Y déjame apuntar una cosa y corregirme los dos que os dedicáis a ese negocio que no nosotros. Además, esta forma de delinquir le permite a la persona delincuente una sensación de tranquilidad, de falsa moral de yo no soy el responsable porque nada más estoy aporreando un teclado. Ya no estoy llevando una pistola y un pasamontañas y estoy yendo al banco a robar el dinero y a lo mejor tengo que pegarle un tiro a una persona y a lo mejor todavía tengo una pizca de moral y eso me puede... Ahora no. Ahora estoy detrás de un teclado. O sea, es que me la pela lo que está pasando. No tengo sensación ninguna de que estoy haciendo algo malo. Incluso al contrario, en foros ha aparecido, ha habido alguna filtración que incluso el atacante dice la culpa no es mía, la culpa es de la empresa porque no ha puesto las barreras suficientes para que yo no le ataque. Y es así, es público y en foros
de Bridge Forums y Dark Forums, etcétera, lo publicitan así. Totalmente. Que no soy yo el culpable, son ellos que no aseguran sus infraestructuras. El coronel Es una forma de Sotomayor... motivar. Ellos mismos es una forma de justificar un modelo de vida totalmente diferencial. O sea, lo que pasa es que es muy atractivo, ¿vale? Porque se gana mucho dinero. Mucho, ¿vale? Sí, nosotros no ganamos nada. Hay otro caso que yo suelo utilizar mucho, que también tiene que ver un poco con esto, con un tipo en Málaga, su chalet, un Audi R8 en la puerta, ¿vale? Este tío tenía una serie de portales de venta de electrónica y se dedicaba, lógicamente, a estafar, ¿no? Él no enviaba nada. Entonces, pues nada, llegamos nosotros y dice, cuando llamamos ahí con el juzgado y tal, a hacer el registro, nos dice, no, si yo soy bueno, si yo no he estafado nada, esto es un error, mira, a ver, ¿quién me ha denunciado? ¿Quién me ha denunciado? No, él lo ve en el auto que se le entrega, ve el denunciante, se va a la base de datos y dice, mira, ya le he devuelto el dinero, ¿vale? Sí, además por aquí han pasado vuestros compañeros de Guardia Civil, de policía, que no, mira, voy a llamar a mi abogado, que esto ha sido un error, que es que no ha recibido el producto, pero porque los chinos han retrasado y tal y que cual, ¿vale? Y así iba viviendo el tío de las estafas, ¿vale? Claro, llegamos nosotros que nos dedicábamos a esto, pues ¿qué hicimos? Tuvimos que solicitar una copia en caliente que hicimos de todos los servidores que tenía y entonces ya hicimos un análisis forense de todo el backend que tenía, cómo lo tenía montado, todas las tecnologías que tenía y demostramos a la autoridad judicial que todo estaba montado para estafar, ¿vale? Y lo que hacía era... Personas híbridas. En lo digital muy bueno, en lo personal un carajote. Pero él tenía una base de datos que cuando alguien se quejaba o le denunciaba, ponía entregado, ¿vale? El producto. Y entonces sacamos la base de datos y la analizamos. Y lo utilizo mucho porque sirve como ejemplo y como muestra cuánta gente denuncia o cuánta gente se queja y cuánta no. ¿Vale? Pues en tanto por ciento, un 35% de la gente se quejaba. El resto todo eran beneficios. Como nadie se quejaba, se quedaba con el dinero. Y así vivían en un pedazo de chalet y tenían un Audi R8. Qué bien. ¿Vale? Coronel, tú comentabas el tema de desinformación, que esto también tiene mucho que ver con la ciberinteligencia. Como antes comentaba el comandante, estamos en una situación de guerra híbrida o guerra gris. ¿Esto cómo afecta, y subo un poco el nivel, o subo la apuesta, a los estados? Es decir, estamos en una situación de ciberdelincuencia, pero que sube a un nivel mayor y que afecta a la integridad, que lo has comentado muy bien, de nuestra forma de vida, nuestros intereses y nuestra manera de querer salir y tomar una cerveza. Más allá de la ciberdelincuencia, la geoestrategia puede afectar en un futuro a nuestra forma de vida. Por tanto, ¿cuáles son las prevenciones que hemos de tener, no solo como ciudadanos y empresas, sino como administraciones públicas, como Estado, delante de una situación que este enemigo está en las sombras y que identificamos más o menos, no sabemos bien quién es, pero sabemos que está ahí? A ver, esto es muy básico. O sea, esto es educación en la familia, en el colegio, en el instituto, en la universidad, educación. No dejar al niño con la tableta porque me está dando el coñazo y no puedo ver el partido de fútbol y que haga lo que quiera, educación. Los padres somos los primeros responsables, los padres, los progenitores o como se diga eso, ahora nuevo, que han sacado, padres y madres son los responsables de educar desde que salen pequeñitos en lo ciber también. Y si no saben, INCIBE tiene campañas para los padres para que eduquen a sus hijos, ¿vale? Porque es un problemón. Y no porque es pequeño y mira qué bien maneja la tableta, ya es un hacker profesional. No, no tiene ni idea, ¿vale? Ni idea. Entonces, bajo mi punto de vista, educación y a la gran masa social, a los 40 y tantos millones que somos, concienciación. Esta charla, otra charla, ir a la universidad, ir a los colegios, ir y asustarles en su esfera para que se den cuenta de lo que está por venir. No nos queda otra, porque relativamente bien la coordinación existe dentro de las administraciones públicas.
De hecho, no sé si ustedes saben cómo está montado el chiringuito a nivel de gobernanza nacional, pero está el Departamento de Seguridad Nacional en Moncloa, Presidencia del Gobierno, y de él dependemos directamente INCIBE, el CERTA-INCIBE, el CCN, el Centro Criptológico Nacional, y nosotros, que junto con la OCC, que es la vuestra, la Oficina de Coordinación del Ministerio del Interior, nos encargaríamos, caso de sufrir un ciberataque al país, a las infraestructuras críticas del país, somos los responsables de defenderlo y de protegerlo. Comandante, me has hecho un poco de firewall. A Me ver, refería a defensa. ¿Qué hago? Me has bloqueado mi IP. Vale. No te he entendido lo que me has dicho, pero repíteme la pregunta. ¿Cómo se defiende el Estado delante de los ataques? Se defiende con mucho cuidado. Y, a ver... Hablamos de defensa, no de sí, de tecnología. defensa, yo te entiendo. Defensa de la OTAN. Me está buscando las vueltas. A ver, nosotros, el Mando Conjunto de Ciberespacio, nuestro negocio no es la ciberseguridad, ¿vale? La ciberseguridad es cosa que hacen las empresas y es cosa que hace otro organismo dentro del Ministerio de Defensa. Él es el que pone la ciberseguridad, él es el que pone los firewalls, los antivirus, las conectividades, las herramientas, bla. Nosotros jugamos en otra liga, nosotros jugamos a romper la ciberseguridad. Y ahí me quedo. Razones obvias, ¿no? O ustedes se imaginan un caza sin bombas o una fragata sin misiles o un carro de combate sin proyectiles, ¿vale? Pues nosotros tenemos cosas de esas para jugar. Y nos entrenamos en nuestro Cyber Range, fuera de Internet, porque si no la podemos montar parda, evidentemente, y ahí replicas ese sistema al que supuestamente cuando te lo ordenen, evidentemente, pues tienes que buscar en las cosquillas. Y ahí me quedo. No voy a contar más. Coronel, ¿tenemos herramientas personal para realizar esta defensa del Estado? Que sí, claro que tenemos personal, ¿vale? Es difícil, tú lo has dicho, hay muchas administraciones públicas, ¿vale? Es que es, a ver cómo lo explico, ¿no? Personal tenemos gente, la gente está formada, ¿vale? Pero a lo mejor no hay una concienciación dentro de la estructura administrativa, igual que pasa en las empresas, y es que pasa lo mismo, ¿vale? Con los riesgos de la ciberseguridad, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues sí. Es lo que nos sucede, ¿vale? Y lo que no nos damos cuenta un poco es la geopolítica al final y todo esto del ciber. Estamos viendo las tensiones económicas que estamos viendo que se ven arrastradas por el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico se basa en información. La información la están robando los grupos de criminales o de cibercriminales. Pues los estados intentan meterse dentro de los grupos cibercriminales para llevarse esa información. Eso es lo que está sucediendo en realidad y eso es lo que tensiona, ¿vale? A ningún grupo ruso y tal van a venir a hackear nada, sino ya hay grupos delincuenciales que entran, se llevan la información y esa información luego sirve para utilizarla con esa, ¿cómo se llama? Las tecnologías de doble uso, ¿no? Pues en eso nos estamos encontrando, ¿no? Por eso el mundo de las tensiones de los servicios de inteligencia y el mundo del crimen no es un tema nuevo, ¿vale? Es un tema de la Guerra Fría. Lo que pasa es que ahora estamos viendo la Guerra Fría en otro escenario. Hemos cambiado de tablero. En la Guerra Fría, que hay un montón de libros antiguos, ¿vale? Te cuentan cómo funcionaban las tensiones de los dos bloques y cómo se, ¿no? ¿Cómo se dice, ¿no? Cómo se provocaban el uno al otro, iba creciendo las tensiones, pero todo el mundo sabía que nunca se iba a apretar el botón rojo. Pues estamos viviendo algo parecido en el ámbito ciber. Correcto. Lo que pasa que aquí nos encontramos con un problema muy gordo. El principal problema es que el paradigma de la seguridad ha cambiado, ya no la dan los estados. Ya no la tenemos los cuerpos de policía, ¿vale? Para poder proteger al ciudadano lo que necesitamos es información. ¿Y quién tiene la información?
las empresas privadas. Nosotros no lo tenemos. Quien va todos los días a comprar a la farmacia o va a llevar al colegio a sus hijos y le ha pasado una cosa, le ha pasado otra, lo tiene el móvil, el dispositivo y, como tú decías, la parte digital de la identidad de las personas. Correcto. Y esa información la tienen las empresas. Y las empresas te perfilan. Que, por cierto, aprovechando el tema del perfilado y otro ejemplo, ¿vale?, que participé hace poco en una reunión y yo no la conocía, hay una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo, ¿vale?, en este caso por una estafa de una persona que le roban las credenciales de Zaragoza, su banco es Ibercaja, y por la noche le hacen las transferencias y le quitan el dinero. Y él presenta la denuncia, como el banco, lógicamente, no reconoce el incidente como que tenga responsabilidad, porque el señor le dio las credenciales, le dio el control del móvil y todas estas cosas, o le dio los códigos de autenticación, ¿vale? Pero se fue el ciudadano por la vía administrativa, por la vía civil contra el contrato, por la falta de diligencia del banco en proteger la seguridad, en este caso de los activos digitales, de las cuentas. Y en primera instancia el tribunal le da la razón al ciudadano y le tiene que devolver el dinero. Y el banco recurre y el Supremo le ha dado la razón al ciudadano. Porque viene a decir una cosa que es muy importante en el ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? El banco, entre otras cuestiones, alega que se ha gastado 150 millones de euros, me parece que era, un montón de millones, da igual, en el sistema de seguridad y lo tienen todo protegido y tiene una seguridad fantástica, ciberseguridad, un sistema, una gobernanza, unos procedimientos, unas guías tremendas, ¿vale? Y él no tiene la culpa de que al ciudadano le hayan engañado. Pero le dice el Tribunal Supremo, con muy buen criterio, le dice sí, pero ustedes utilizan la información del uso de sus sistemas y tienen perfilado al cliente y ustedes saben que ese cliente a las 2 de la mañana no se levanta ningún día a hacer 40 transferencias. Así que esa información también la tenían que haber utilizado para proteger al ciudadano. Por lo tanto, ¿vale?, las tecnologías de ciberseguridad se tienen que utilizar con la diligencia debida para proteger, en este caso, al cliente o a nuestra empresa. Tenemos que saber interpretar esos datos, ¿no? Sin duda. Pues un poco volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la información? La información la tenía el banco y tenía que saber haberla utilizado para proteger. En el ámbito actual, la información no la tenemos los cuerpos de policía. No la tenemos, no sabemos nada. Y si además la empresa no denuncia y el ciudadano tampoco, porque tiene que hacer colas, pues los cuerpos de policía nos estamos quedando cada vez más rezagados en proteger al ciudadano. Os pongo Ese es el problema que tenemos a día de hoy. Os voy a poner un ejemplo positivo en relación a lo que está diciendo Juan. A mí me llama Visa, no en mi banco, sino Visa, y me dice, usted me da los datos, yo diciendo, a ver, ¿cuándo va a venir la estafa, no? Pero no. Me dicen, ¿usted ha utilizado su tarjeta Visa en Los Ángeles para comprar un pasaje de Los Ángeles a Bogotá? Digo, no. Dice, porque su última compra con esa tarjeta Visa ha sido hace media hora en Madrid. Entonces nos extraña mucho que la siguiente compra haya sido media hora después. Pues si ellos se enteran, si no, 1000 y pico pavos que... O sea que hay entidades que sí lo hacen, pero no todas. Entonces la información la tienen las empresas de ciberseguridad que generan inteligencia, ¿vale? Y ahí nos encontramos con otro reto muy importante que tiene que ver con la mesa anterior. Hay países como China y Estados Unidos que con esos datos, y yo doy mucha lata con el tema de los datos y la información, con la exfiltración de todos esos datos han creado herramientas de inteligencia que luego nos venden. ¿Vale? Nosotros hemos utilizado una, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo que es, y la pueden mirar por internet, QIntel. Una licencia vale 1 millón de euros al año. ¿Vale? Y ahí han volcado todo, han estructurado la información, tienen toda la información. Y les puedo decir que alguna investigación que hemos tenido seria la hemos podido resolver gracias a la información que nos dio QIntel, porque el actor había ido dejando rastros en sus actividades en todos los países del mundo y toda esa información estaba volcada en ese tipo de herramientas.
herramientas que a lo mejor desde la perspectiva europea con el Reglamento de Protección de Datos no la podemos utilizar, pero los americanos sí. Y en los americanos está creciendo ahora ya está, ¿vale? Un nicho de negocio de plataformas de ciberinteligencia a 1 millón de euros la licencia, que nos podemos hacer una idea de lo que del futuro en el ámbito de la ciberseguridad que nos estamos encontrando. Totalmente. Señores, nos quedan 2 minutos por si hay alguna pregunta del distinguido público. No, deja a todo el mundo callado. Mejor vamos a la cerveza. Una Por pregunta. aquí, venga. Rápido, 1 minuto. Una solo, ¿eh? Una solo. Aquí. Bien, pregunta para Juan A. Rodríguez. Has comentado que los estados, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya no pueden proteger a las empresas y los ciudadanos, ya no pueden dar seguridad en el tema digital. Antes daban una seguridad en el tema físico, tú tenías una fábrica en España, te protegían físicamente. Ahora, ¿para qué vas a montar una empresa en España si el Estado español, a través de sus cuerpos, no puede proteger a esta empresa de un ciberataque? Bien, no digo que no pueda, sino estamos muy limitados, ¿vale? Pero claro, porque está cambiando el paradigma. Quien te tiene que proteger a ti son las empresas de ciberseguridad, que además son muy buenas y tienen que estar en perfecta coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque donde no llega la empresa que te protege, ¿vale?, en coordinación con nosotros llegamos. Eso es el ejemplo que he puesto antes. Tienes tu empresa seria que te da un buen servicio, que es un poco lo que ha dicho Cristian, de cadena de suministro, que tienes una empresa seria de ciberseguridad que te da una buena seguridad, pero al final, por un error humano, hay una filtración, ¿vale? Pues rápidamente esa empresa tiene que ponerse en contacto con nosotros, sin hablar de la denuncia y tal, y tenemos herramientas para bloquear que esa exfiltración luego se pueda utilizar por parte de los malos y que esté el menor tiempo en el ámbito delincuencial para que no pase ya al mundo ese de intangible de la dark web o de los mercados del cibercrimen que existen y ya se pierda el control y tu información ya siempre esté en el ámbito delincuencial, ¿no? O sea que nosotros hemos perdido competencias y esas competencias las tienen que recoger las empresas de ciberseguridad. Eso es lo que quiero decir. Y además, ¿Vale? añado una cosa. No te equivoques. Tú estás hablando de España y que entonces me voy a Inglaterra o a Reino Unido, a Alemania. pasado. Irlanda. Mentira, mentira. El ciberespacio no tiene fronteras. El ciberespacio es un espacio único donde 6.000 millones de usuarios estamos todos los días jugando. Somos 8.000 millones en la Tierra, pues hay 6.000 millones conectados. Y esos 6.000 millones jugamos todos en el mismo campo de fútbol, macho. O sea, te da igual que te vayas a Alemania, a China o a Rusia. Es el mismo ciberespacio. Date por jodido. Y para eso... O para la Sí, ciberseguridad. pero pagaré menos impuestos en otro país. Eso es otra cuestión. Eso es otra cosa. Eso Entonces, sería sí, otra o sea, charla. el tema es Pero pagar lo más que impuestos sí- si estoy más protegido. Claro, Bueno, no es un Pero- diálogo, era una pregunta. pero Perdona. Luego en con la relación a lo que cerveza. decía Enrique, Claro. lo que yo sí como cuerpo de policía ofrezco a la ciudadanía, nosotros, los cuerpos de policía a nivel mundial y España en particular, vale, por las relaciones culturales y los nexos culturales con Latinoamérica, estamos en contacto casi en tiempo real con todos los cuerpos de policía a día de hoy. Entonces, si tienes cualquier problema, no solamente si eres una multinacional y eres víctima en México, ¿vale? Aunque la central esté aquí, tenemos instrumentos de colaboración entre la policía mexicana y nosotros súper eficaces, ¿vale? Y las normas están ya, se pueden mejorar, pero las normas existen. Pero para poder dar esa respuesta, el primero que tiene que venir es a denunciarnos la víctima y la víctima se tiene que apoyar en su equipo de ciberseguridad para montar la información para poder denunciar y que todos de forma ágil, ¿vale? Porque somos muchos actores los que tenemos que trabajar para dar una respuesta. Como esa respuesta no está funcionando, pues la delincuencia tiene el sentimiento ese de impunidad tan grande y por eso sigue creciendo. Y yo certifico que las empresas de ciberseguridad colaboramos con los cuerpos policiales.
Tenemos una última pregunta que es de Eva, que es del panel anterior. Creo que le podemos Eva, dejar rápido, simplemente rápido, una rápido. pequeña intervención. Eva, pregunta corta Sí, imposible. Es súper cortita, porque viene a relación de algo que he dicho, que he sido muy radical, pero ahora yo, después de hablar con el coronel Sotomayor, no soy tan radical. Entonces, quería preguntaros cómo podemos hacer para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en pillar a los malos en el tema de la trazabilidad. Bueno, esto viene por uno de los mantras que se utiliza mucho en este tipo de foros, ¿no? Es el pago de ciberextorsiones. Dentro de las ciberextorsiones yo meto ransom, pero hay otras formas de ciberextorsión. Últimamente ha habido un repunte con los ataques de denegación de servicio, un poco y tal, ¿vale? Pero principalmente son los ransom, ¿vale? A nivel penal es mentira que sea un delito el pagar una ciberextorsión. No es un delito. Digan lo que digan, no es un delito, ¿vale? Aunque ha habido hasta un fiscal que ha llegado a abrir diligencias informativas contra una víctima de una ciberextorsión, pero no ha llegado a buen puerto, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que sí que tenemos que saber todos, y no es un mensaje mío, si nos vamos, por ejemplo, a la guía que tiene el FBI, dice lo que voy a decir yo. Una empresa, cuando sea víctima de un ataque de tipo ransom, por ejemplo, una ciberextorsión, bueno, un elemento clave es si esa empresa son 100 trabajadores, son 100 familias. Hay que valorar, ¿vale? Si dejar a las 100 familias en la calle o pagar a la ciberextorsión para seguir trabajando, ¿vale? A la fuerza tiene que hacer ese análisis, ¿vale? Ese y otros análisis, ¿vale? Y si una negociación de tipo ransom, que antes hablaba con Carles, se puede negociar y se puede bajar a un nivel bastante bajo el pago de la extorsión. Vale, pero ahora los grupos de crimen organizado, que son los que están muy vinculados con el ransom, ¿vale? Se protegen de forma muy fuerte y muy rígida. Y si esa coraza que se ponen tiene una pequeña grieta, es la trazabilidad de las criptodivisas. ¿Vale? Entonces, si no denuncio, ¿vale? Si no denuncio, pues Tú no vas a poder. yo no voy a poder utilizar las herramientas que tenemos para la trazabilidad de cripto para poder romper una brecha dentro de la organización, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, nosotros fuimos víctimas, no nosotros, la cadena de suministro en el ámbito sanitario, una empresa en Sevilla que nos da el seguimiento sanitario de todos los guardias civiles, sufrió un ataque de negación de servicio, perdón, un ataque de ransom, hubo exfiltración. ¿Vale? Bueno, pues a partir del cripto que se utilizó para comprar el servicio Mega para la exfiltración, llegamos al bulletproof hosting del grupo que había hecho el ataque, ¿vale? Y llegamos a identificar que uno de los CEOs del grupo estaba en España, en Ibiza, con la mujer. Pues te puedes imaginar dónde acabó el hombre y su mujer se fue a Abu Dhabi, ruso, que viven en Abu Dhabi. A día de hoy todo el mundo que está metido en el cibercrimen o en crimen financiero vive en Abu Dhabi, ¿vale? Se fue la mujer en Abu Dhabi y el hombre se quedó con nosotros colaborando unos días y colaboró el hombre, ¿vale? Y nos dio información de toda la infraestructura de los VPS que tenía el grupo, ¿vale? Ahora eso hay que analizarlo y eso es una locura. No me vale un guardia civil, tiene que ser un guardia civil que sepa de analizar máquinas virtuales con máquinas, además, con sistemas operativos CentOS, que había algunas, o sea, una locura, ¿vale? Por eso digo que es muy complicado, ¿vale? Bueno, caballeros, muchas gracias, que nos espera la comida y espero que todos tendremos suficiente hambre y ganas de hacer una cervecita. A cerveza. Gracias. ¿Vale? Dues paraules només. Continuem a les 3:30, 3:45, amb les sessions que falten a la tarda, que en són dues, sobre serveis crítics i noves professions. I aquí al costat doncs, ja tenim el dinar, el menjar a punt. 1 hora i mitja de descans. Gràcies.